Bueno, volvemos, ya va a ser el último video, el video número 4. En verdad es un placer y una bendición muy grande el privilegio que tenemos de poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando con el libro de Hechos un poco en la interpretación, aprendiendo otras cosas, aplicando, saltando un poco de aquí para allá, porque la interpretación nos permite hacer eso. Acuérdense, en un principio de interpretación, un versículo no puede significar lo que nunca significó. Eso es un principio de interpretación. Tenemos que tener cuidado de añadir cosas a la Biblia, cosas que nunca dijo, no las tenemos que decir nosotros. Y por eso tenemos que estudiar para poder verdaderamente entender el corazón del autor para poder entender su mensaje y poder aplicarlo, no a lo que dice la letra, sino lo que dice el corazón de la ley, para poder profundizar y aprenderlo cada día más. Entonces vamos a dar un salto en el libro de Hechos y vamos a meternos con los viajes de Pablo. ¿Quién fue Pablo? En la clase de Gálatas ya vieron un montón acerca de la vida de Pablo, o sea, vamos a profundizar un poco, pero no vamos a hacerlo mucho, porque para eso es la clase de Gálatas. Nos damos cuenta de que era un hombre celoso por Dios. El versículo 7, 8, en el capítulo 7, 8 y 9 nos cuenta la pasión y el celo que tenía Pablo de poder agradar a Dios. Y cuando él iba a castigar a estas personas del camino, o sea, a los cristianos, Jesús los para y le dice, yo te he escogido. Yo te he escogido para que hables a reyes, hables mayormente a gentiles. Curioso, ¿no? Pablo, la capacitación que tendría sería muchísimo mejor que le hablara a los judíos. Pero Pedro es el que habla a los judíos, Pablo le habla a los gentiles. Entonces, en Hechos 13, 14, nos damos cuenta acerca de que empiezan los viajes misioneros de Pablo. Y si miramos en el versículo clave, dice que vayan por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta este momento el evangelio había llegado a Jerusalén en el capítulo 7. Cuando empieza el capítulo 7, empieza la persecución y los judíos, no los líderes, pero los cristianos judíos que creyeron en él, se empiezan a apartar un poco. Tenemos la historia de Esteban, de Felipe, que van viajando, se empiezan a movilizar y cubren Judea. Y es interesante que dice que vayan a Samaria. O sea, aunque no son judíos, son parte judía. Y entienden un poco de lo que está sucediendo en Samaria. O sea, los samaritanos entienden un poco acerca de quién era Jesús, o sea, de quién era Dios. Aunque estaban confundidos, tenían ciertos principios. Por eso la manera que también Jesús le habló a la mujer samaritana. O sea, le dijo, oye, va a llegar un momento que nadie me va a adorar en verdad. O sea, no, ni aquí ni allá. Los verdaderos adoradores, hablándole a ella, me van a adorar Dios en espíritu y en verdad. Le está diciendo a la samaritana. También los involucra en este crecimiento por donde el evangelio tiene que pasar. Y cuando llegamos hasta lo último de la tierra, vamos a Hechos 13 y nos damos cuenta que empiezan. Entonces, en la iglesia que estaba en Antioquía, versículo 1, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Naamén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y a Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo otra vez interviene y les menciona a este grupo de personas que podríamos decir que serían los encargados que estaban ahí y les dicen, apártenme a Pablo y a Bernabé, porque tengo una obra, para una obra los he llamado. ¿Cuál es esa obra? Empiezan los viajes misioneros. ¿Cuál es la idea? De que vayan y compartan las noticias de Jesús. Entonces, empieza en el versículo 4, empieza. Primero van a Seleucida, van a Chipre, y ahí cuando llegan a Chipre, van a Salamina, van a Pafos, que es donde ocurre todo lo del procónsul Servio Paulo.
todo lo que viene igual el brujo Elimás, todo lo que está sucediendo con estas personas y se convierten, o sea, empiezan a crecer el evangelio, siguen de igual manera, pasan por Perge, van a Antioquía, pero de Siria, no de Pisidia, van a Iconio, a Listra, a Derbe, a Panfilia y empiezan a recorrer todos estos lugares. Y en cada uno de estos lugares pasa algo específico, algo especial, que no vamos a entrar para no robarles como que ustedes lo puedan descubrir por ustedes mismos lo que estaba sucediendo en estos lugares. Pero son cosas que son guiadas por el Espíritu Santo, de que ellos van, están profundizando, están llegando y están comunicando. Toda esta parte, en el primer viaje misionero, ¿a quiénes evangelizaron? ¿Y cuál iglesia se formó? La iglesia de Galicia. Todos estos lugares empezaron a formar esta iglesia y nosotros tenemos una carta que va dirigida a este grupo de personas. Ahora la pregunta es, ¿lo escribió al mismo tiempo? ¿Lo escribió ahí muy cerca o no? Entonces nos damos cuenta de que cuando ellos salen a hacer esto y empiezan a compartir acerca del evangelio y acerca de las cosas que Dios está haciendo, empieza a haber una oposición del mensaje que están transmitiendo. ¿Cuál es esta oposición de que está sucediendo? Que los empiezan a perseguir, los empiezan a maltratar, los empiezan a perseguir, a maltratar, o sea, les empiezan a pegar. En Listra, dice que estaban sentados imposibilitados de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Se encuentran un hombre. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y andaba. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé, llamado Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Nos damos cuenta de que son personas paganas que al ver un milagro, ¿qué es lo que hacen? Lo relacionan con los dioses que ellos lo tenían, con lo que ellos estaban conocidos. Entonces dicen que los dioses han descendido y Pablo les dice que no y les empieza a contar acerca de Jesús. Casi los matan solamente por eso. O sea, los empiezan a maltratar. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, los judíos levantan a estos paganos para que maltraten. Y nos damos cuenta que desde el principio, aún antes de los viajes de Pablo, ya el evangelio está sufriendo esta persecución, está sufriendo estas cosas que está deteniendo. Y claro, o sea, no sé si tú has tenido formas de pensar. Y cuando a ti se te cae esto, ¿cómo queda tu vida? Desarmada. Porque que te vengan a decir de que lo que tú has creído por tanto tiempo no es verdad, se acaba, es complicado. De verdad que no es fácil. Entonces, el evangelio, Jesús dijo, mira, yo no vine a traer paz, sino yo vine a traer espada. Y aunque el evangelio que nosotros compartimos es de paz, es de amor y misericordia, es un evangelio que trae espada y trae división dentro de las personas. ¿Por qué? Porque se tienen que enfrentar con ellas mismas y dejar el orgullo a un lado y reconocer de que no son nada y que necesitan un Salvador para que se pueda acercar. Y hay personas que aceptan y hay personas que no aceptan. Entonces nos damos cuenta de que, oye, está pasando cosas acá que no están bien. Y aquí es cuando vemos que el evangelio empieza a llegar a gentiles. Esto no había sucedido. O sea, el evangelio, cuando recibieron la palabra, ellos pensaron que lo único que tenían que hacer era ir y predicar a judíos, porque eran los escogidos de Dios. Pero cuando viene Jesús y le habla a Pedro con la visión del manto que está bajando y va a la casa de Cornelio y reciben el Espíritu Santo de la misma manera, Dios ya está trabajando con la persona que va a ir a enseñarle a los judíos, pero ahora también está trabajando con la persona que va a enseñarle a los gentiles.
en lugares diferentes, en momentos diferentes, pero a los dos los está preparando para que vayan y compartan el evangelio a toda criatura y se pueda cumplir lo que dijo Abraham, lo que le dijo a Abraham, de que van a ser benditas todas las naciones de la tierra a través de ti. Y acá es cuando se está cumpliendo que por medio del evangelio todas las naciones están siendo bendecidas. Entonces, cuando viene esto y se acaba el primer viaje misionero, ellos van a contar lo que está sucediendo, todo lo que vieron, todo lo que está pasando. Se levanta un problema y dicen, oye, pero ¿y entonces ahora con estos gentiles qué vamos a hacer? ¿Ellos se tienen que circuncidar? ¿No se tienen que circuncidar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, hay algunos que se levantan y dicen, no, si aceptan a Jesús, ellos tienen que primero ser judíos. ¿Qué tienen que hacer? Circuncidarse, cumplir la ley y después aceptar a Jesús. Y hay otros que dicen que no, que solamente basta con la gracia de Jesús. Y ahí es cuando se viene el gran conflicto, viene el gran pelea, viene todo lo que estaba sucediendo. Entonces, al final del viaje misionero de Pablo, o al principio del capítulo 15 o al final del capítulo 14, Pablo escribe la carta de Gálatas. Y también en ese momento se escribe la carta de Santiago. Y la carta de Santiago es para ayudar a todos estos cristianos a poder entender esta nueva fe. ¿De qué es lo que se trata? O sea, por eso escribe, mire, estén dichosos por pasar diferentes pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Pruebas de conocimiento, pruebas de lo que están pasando, de lo que están viviendo. O sea, esta persona que estaba adorando a 1000 dioses, ahora está viniendo y está compartiendo el lugar conmigo. Pero sabiendo de que eso lo va a ayudar a Dios a trabajar en mi corazón para acercarme cada vez más a Él. También Pablo escribe Gálatas y les dice en un momento, y entendemos mejor el lenguaje, les dice, oye, Gálatas estúpidos. O sea, ¿cómo son tan tontos? ¿Cómo han vivido en libertad y vuelven a someterse al yugo de la esclavitud? O sea, al yugo de la ley. ¿Cómo cambian la libertad por la ley? ¿Cómo cambian la gracia por la ley? Y ese es el mensaje. Y nosotros tenemos en el capítulo 15, es cuando se reúne todo el concilio, no el concilio de Jerusalén, o sea, no el del Sanedrín, pero se reúne todo lo que eran los más importantes del cristianismo, representantes del cristianismo en esa época, y se reúnen todos ellos, y van a empezar a hablar acerca de, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Ahí cuentan acerca del problema que tuvo Pablo con Pedro, de todo lo que estaban pasando, y llegan a algunas conclusiones. Y todo esto es para poder darse cuenta de que todos tenemos un acceso directo a Dios. Que no hay diferencias, sino que todos estamos llamados ahora a ser Jerusalén. O sea, ahora todos nosotros somos el pueblo escogido de Dios que tenemos una entrada directa hacia Él por medio de Jesús. Y esto es difícil de entender porque para una persona que ha vivido siempre bajo la ley, o sea, cumpliendo una serie de rituales y ahora que vengan y digan que no sirven para nada, es como, oye, chocaría, sería fuerte. Entonces, una de las conclusiones que colocan se encuentra en Hechos 15 a partir del 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe en sus corazones. Esto es hablando Pedro. ¿Hablando de qué? De lo que pasó con Cornelio. Y ninguna diferencia. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ¿cómo vas, si tú sabes que tú no has cumplido algo que no sirve, o sea, que nos puede acercar? Ahora analiza tu vida. ¿Cómo vamos a colocarle a las nuevas personas que están creyendo en Jesús que vivan de cierta manera si nosotros ni siquiera lo hemos podido vivir bien? Eso es lo que es vivir bajo la esclavitud, como se explicó en Gálatas, y eso es religiosidad. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, en toda esta ciudad de Galicia, todas estas regiones de Galicia. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que era uno de los importantes, de los líderes importantes de allá, respondió diciendo: varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles y sigue comunicando todas estas cosas. Pero si saltamos al
A ver, quiero ver, por lo cual yo juzgo. Por lo cual yo juzgo, versículo 19, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, algo que era muy grande entre los gentiles, de fornicación, algo que era muy común y socialmente aceptable, y de ahogado y de sangre, o sea, de comida mezclada con sangre. ¿Por qué? Porque eran prácticas que eran muy aborrecidas para los judíos y no estaban bien, de acuerdo a la ley. Y dice, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Le dice, una de las cosas que me llama la atención es de que dice, mira, si hacen estas cosas, bien hacen. O sea, bien les hacen. En el 29, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. O sea, no es un mandato, no es algo de que lo tienen que hacer para pertenecer al cristianismo, no. Si no las hacen, lo va a pasar bien. La idea es de que no se quiere imponer cosas que ellos se han dado cuenta de que no les ha servido para nada, sino que les puede ayudar a crecer. Entonces, a esto es lo que se le llama el Concilio de Jerusalén. Esta carta que escribieron y fue mandada a todos los lugares para evitar conflictos entre los judíos y los gentiles, y para que los gentiles puedan entrar a las iglesias y no sean despreciados, porque no son el pueblo favorito de Dios, sino que ahora el pueblo favorito de Dios se extendió muchísimo más. Tenemos que darnos cuenta que los judíos cristianos valoraban altamente su herencia y lucharon al ver cómo los gentiles eran aceptados a Dios sin guardar la ley de Moisés. Cada grupo despreciaba al otro, o sea, los judíos se odiaban, los gentiles se odiaban. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Debían aprender a amarse. Lo mismo que Jesús hizo con los discípulos, ahora está haciendo con la iglesia. Imagínense, Jesús tenía un publicano, un celote, pescadores, tenía una persona de ultraderecha o ultranacionalista y una persona que se había vendido al imperio, o sea, a los extranjeros, y ahora les dice, ahora vengan ustedes dos juntos y ámense. Ahora, ¿y por qué? Porque por medio del amor que ustedes se tienen, así es que ustedes me van a dar a conocer a mí. Por medio del amor que ustedes tienen, del odio y ese cambio al amor por medio de eso. Y ahora lo está haciendo más grande. Ese odio que tienen entre los dos, entre los judíos y los gentiles, ahora se van a amar para que muestren al mundo de que se puede hacer. O sea, la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios fue tan repugnante para la mayoría de los judíos que los impidió aceptar la salvación. Y esto, aquí es cuando tenemos los judaizantes, que se explicó mucho en Gálatas. Y de vez en cuando vamos a tener algunos judaizantes que van a perseguir a Pablo, van a generar alboroto, van a hacer cosas, van a añadir palabras a las cosas que él dijo, que verdaderamente no quiso decir. Entonces se llaman judaizantes. Estas personas que no aceptaron que solamente Jesús era necesario para acercarse a Dios, sino que dicen, no, es Jesús, o sea, es Jesús más la ley lo que pueden entrar. Es Jesús más la ley lo que se puede llegar más profundo. El cristianismo dejó de ser una religión judía para ser la mayoría gentil. O sea, no solamente es para el judío, sino que ahora es para el gentil. Y se dio a conocer, al principio se conocían, esto es algo que están haciendo los judíos al principio. Pero cuando creció tan grandemente, al final, ya era, no, esto es algo gentil, es un movimiento gentil. O sea, creyentes que convivían con judíos que habían estado intentando convencerlos a seguir la ley de Moisés. O sea, y el libro de esto, o sea, esta parte y este capítulo fue escrito para que estas personas pudieran entender de que, oye, el evangelio llegó también a los gentiles como les llegó a los judíos. No basta con colocarle más cosas. Y ahí termina en el 36 y empieza el segundo viaje misionero. Recurren diferentes lugares, ellos van, pero algo que me llama la atención es que en el segundo viaje misionero, Pablo dice, quiero ir a recorrer las ciudades en las que yo estaba. ¿Será que el Espíritu Santo lo motivó, lo llevó o fue algo que nació del corazón de Pablo? Como yo lo veo,
Fue algo que nació del corazón de Pablo porque entendió el corazón del Espíritu Santo. O sea, entendió el corazón de Dios, que es ir a ser discípulos. Y él dijo, vamos a ver cómo están las iglesias, las personas con las que hemos hablado. Y cuando él sale a hacer este viaje, él sale no por mar, no por todo eso, sino que sale a Antioquía y se va por Tarso, como vemos en la imagen, se va por Tarso, por Derbe, por Iconio, o sea, por los sitios donde ya había estado, va allá, y cuando llega a alguno de estos sitios, el Espíritu Santo se manifiesta a él por medio de un sueño. Y le dice, cuando estaban en Troas, 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia e intentaron en Bitinia, y por el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les postró a Pablo en una visión de una noche. Me encanta ver cómo Pablo, entendiendo el corazón de Dios, sale a preocuparse por estas iglesias, pero mientras tanto que él sale, o sea, el fin no es la meta para Pablo. El fin es entender el corazón de Dios y poder entender que es ir a ser discípulos, y está pendiente de esto y se deja interrumpir por Dios. Una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuántas veces tú te has dejado interrumpir por Dios? Has dicho, no, por acá mejor no, voy a seguir por otro lado. Pablo lo hizo y el evangelio empezó a entrar a Europa. Gracias a eso. Tenemos la visión de Macedonia, del hombre macedonio, y ellos se van para allá. No les fue fácil. Y en este viaje empieza a entrar Lucas, empieza a entrar Priscila, empieza a entrar Aquila, vemos a Silas, a Timoteo, ya no vemos a Bernabé porque tuvieron un conflicto, pero ya vemos que ya el grupo misionero empieza a crecer. Tenemos ayudantes, tenemos personas que se encargan del cuerpo, personas que son de la zona para ayudarles a compartir mejor el evangelio, y el evangelio también sigue creciendo. ¿Cuáles son los libros que se escriben en el segundo viaje misionero de Pablo? Primera y segunda de Tesalonicenses. Los escribe ahí, cuando estaba en Corinto, o sea, cuando ya había pasado por esos lugares y está en Corinto, él les escribe, porque tenían preguntas acerca de, oye, ¿qué pasa con mi abuelo que se murió? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué pasa con los que duermen? Y le empieza a responder las preguntas. ¿Qué son las epístolas? Las epístolas para nosotros tienen que ser tan importantes, ¿por qué? Porque son respuestas a preguntas que nuevos creyentes tuvieron. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, entendiendo el corazón de Dios, les escribe estas cartas respondiéndole estas preguntas. Y en estas cartas encontramos principios fuera de tiempo, o sea, verdades eternas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida para seguir profundizando. Por eso la importancia de que tenemos que profundizar en las epístolas, entender bien la historia para poderle sacar el mayor provecho posible. Tenemos el tercer viaje misionero de Pablo. Empieza el tercer viaje misionero de Pablo, lo vemos que se encuentra del 18:23 al 21:16, tenemos los lugares por donde está pasando. Acá tenemos que empieza visitando las iglesias de Galicia, tenemos a Apolos, Priscila, Aquila y Timoteo. Muchos más se unieron a él, que es un poco más complicado tenerlos ahí. Acá en este tercer viaje misionero pasa algo curioso, y es de que a Pablo algo le sucede en el corazón con Éfeso y se queda por 3 años a vivir en esa ciudad, en Éfeso. Les empieza a discipular, o sea, hay algo en el corazón de Pablo con este grupo de personas. Y ahí es cuando él dice, ya, voy a Jerusalén. Quiero ir a Jerusalén y voy a ir para Jerusalén. Sabiendo de que muchos podrían enfrentar peligro y podía sufrir encarcelamiento. ¿Cuáles fueron las cartas que se escribieron en este viaje? Primera y segunda de Corintios, Romanos, y también el Evangelio de Mateo lo colocan dentro de este mismo lugar que se escribió. Entonces, Corintios lo escribe desde Éfeso, Primera de Corintios lo escribe desde Éfeso, Segunda de Corintios lo escribe desde Macedonia, Romanos lo escribe desde Corinto, porque también pasó más o menos como 1 año y medio, 2 años en Corinto, un tiempo ahí también, como 1 año y medio si no estoy mal. Entonces, ya de que esos son los primeros viajes misioneros de Pablo, y ahí tenemos las fechas alrededor, que sería del 53 al 57 después de Cristo,
De igual manera tenemos el primer encarcelamiento de Pablo, que ya estuvimos hablando un poco de cómo fue que lo encarcelaron, de cómo pensaron, o sea, habían dicho que había quebrantado la ley, pero en sí no la había quebrantado en ningún momento, pero solamente por hacer el daño y porque sabían lo que Pablo había hecho era tan alta traición para los judíos que querían vengarse de él. Entonces, cuando Dios le dice, vaya a Jerusalén, todas estas amenazas están circulando, pero él pone sus ojos en Jerusalén y quiere llegar. Muchas personas les dicen que no, hay un profeta que le dice que se amarra y dice así vas a ser tratado, y él dice muchísimas gracias por ese mensaje de ánimo y sigue para adelante, porque el Espíritu Santo lo había guiado para ese lugar, porque había llegado el momento para que se cumpliera, que ahora le iba a hablar a reyes y a príncipes y que era momento de poder testificarles a ellos. Entonces, al final de la carta de Hechos, vemos que termina Pablo encarcelado termina, pero es un tipo de cárcel diferente. En este lugar, en este encarcelamiento, se escribe Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Del 60 al 62, todos tendrían la misma fecha. Lucas y Hechos, que se ponen del 61 o del 60 al 62, ahí se pueden mover un poco las fechas. Entonces, todo esto está en el PowerPoint y nos damos cuenta cómo Pablo va trabajando, siendo guiado por el Espíritu Santo y empieza a trabajar en todo esto y está haciendo testimonio, porque fue una de las personas, de igual manera con Pedro, que empezó a entender el verdadero corazón de lo que Dios estaba queriendo hacer y lo empieza a transmitir. Pero la cosa es de que la historia nos dice que el Evangelio, o sea, que Hechos, aunque termina acá, la vida de Pablo continuó. Que termina en el capítulo 28, termina ahí, por ayudas externas de la historia de la iglesia, de la historia eclesiástica, nos damos cuenta que Pablo tuvo un cuarto viaje misionero. Y por fuentes externas nos ayuda a comprender eso. Y también nos ayuda a entender por qué los libros y otros libros no aparecen ahí. Un ejemplo, Primera de Timoteo fue escrito en este cuarto viaje misionero. Tito, de igual manera. Primera de Pedro y Segunda de Pedro fueron escritas también en este periodo, en este cuarto viaje misionero. No lo escribió Pablo, claro, lo escribió Pedro, pero más o menos es como entregar un poco de los órdenes de los libros. Entonces, que pudo haber llegado a lugares, muchos piensan de que repitió los mismos lugares donde fue, y en Romanos nos dice que él tenía el deseo de ir a España. Tenía el deseo, no sabemos si llegó, pero tenía un deseo de poder venir hasta España. Y aquí es cuando sucede el segundo encarcelamiento en Roma, que ya es el último y es el más complicado. Porque ya empieza una de las persecuciones mayores que ocurrió, que fue por el incendio de Jerusalén. El cristianismo no es muy bien aceptado, capturan a Pablo y a Pedro y son ejecutados bajo Nerón. Y la segunda carta de Timoteo es donde se escribe. Si tú lees Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, es muy diferente a segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo, Pablo está haciendo una autoevaluación de su vida. Y llega un momento que dice, mira, estoy solo. O sea, Timoteo, ven, visítame, tráeme los rollos, tráeme una manta y ven lo más pronto posible porque te necesito al lado mío. O sea, son complicados. Ahí ya tuvo que estar en un lugar oscuro, bajo, lo podían visitar de pronto algún tiempo, no se podían quedar ahí y es muy diferente. Y muchos ponen esto del 66 al 68 después de Cristo, que es un encarcelamiento totalmente diferente. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este libro? Ya para ir terminando. 1. El Evangelio no se va a detener. Porque no se trata de nosotros. Es un mensaje que Dios quiere compartir. No se trata de ti. No se trata de tus sueños, no se trata de quién eres tú, no se trata de tu capacitación. El Evangelio se trata de Jesús. Y aunque traten de detenerlo, no lo van a poder hacer. Un ejemplo, China. Cuando China cayó bajo el comunismo, muchos misioneros fueron expulsados y estaban muy preocupados por la iglesia en China. Y no sabían qué era lo que iba a pasar. Cuando el muro cayó y pudieron volver a entrar, se dieron cuenta que la iglesia había crecido muchísimo.
porque el Espíritu Santo había utilizado a las personas que estaban capacitadas para ese momento. Y creció la iglesia, como antes no se había visto. De igual manera, aunque el mundo musulmán trate de parar el evangelio, no lo va a poder hacer. Y tenemos que estar pendientes en eso. O sea, si tú tienes el llamado para ir a un mundo musulmán, ora, busca de Dios, porque también necesitan escuchar acerca de Dios. Necesitamos entender el verdadero corazón de quién es, de lo que verdaderamente quiso decir Jesús, para que lo podamos aplicar y podamos compartirlo con los demás. Porque no se trata de nosotros, se trata del Espíritu Santo y lo que Él puede hacer a través de nosotros. Y el evangelio no se va a detener. O sea, si ponemos a mirarnos, los discípulos eran gente inexperta. No sabían muchas cosas, pero Dios los utilizó para que llegaran a lugares grandes y pudieran llegar. Ahora, no estoy diciendo que uno no se tiene que capacitar, sí, necesitamos capacitarnos, porque eso puede ser un plus en el momento de poder compartir, especialmente en la sociedad que estamos viviendo, pero no dependemos de nuestra capacidad de aprendizaje, de lo que sabemos, sino dependemos del Espíritu Santo. Y algo es de que tenemos que darnos cuenta, es de que el libro de Hechos se sigue escribiendo hoy en día. Hebreos nos dice que tenemos una multitud de testigos que nos está viendo. Yo no sé qué capítulo irá el libro de Hechos en este momento. O no sé si se quedó en un largo capítulo 29 de 180 versículos, no sé. Pero se sigue escribiendo hoy en día. Y la pregunta que yo te quiero hacer es, 1, ¿tú conoces tu llamado? ¿Conoces el propósito que Dios tiene para tu vida? 2, ¿estás viviendo y cumpliendo ese llamado? ¿O estás viviendo en un mundo de deseos? ¿Qué quiero decir con eso? Deseo alcanzar a los jóvenes, deseo trabajar con la iglesia, deseo capacitarme en esta área, deseo trabajar aquí, deseo trabajar con los niños, deseo trabajar en los pobres, pero nos quedamos solamente en deseos y no estamos haciendo nada. Y lo 3, ¿te dejas interrumpir por el Espíritu Santo? ¿Te dejas interrumpir en las cosas? Entonces, pensemos en eso y meditemos para terminar el libro. Toma un tiempo, ponte a orar y pregúntale a Dios a qué lugar, a qué sitio te está llamando, si no lo conoces. Si lo conoces, pregúntale a Dios, ¿qué puedes hacer con lo que tienes en tus manos? David mató a Goliat con su honda y 5 piedras, con lo que sabía hacer, y Dios lo utilizó. Ahora, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué tienes? Para ti puede parecer insignificante. Me imagino que muchos del ejército vieron a David y dijeron, qué insignificante. Pero por medio de ese niño, por medio de esa onda y esas piedras, Dios trajo la gloria al ejército de Israel. Papá, gracias por el libro de Hechos, gracias por tus enseñanzas, gracias porque tú eres Dios, tú eres lo más grande, y tú solamente mereces ser honrado y glorificado. Te alabamos, te bendecimos y oramos, Señor, para que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones acerca de lo que tú quieres hacer, papá. Ayúdanos a darnos cuenta de que Hechos se sigue escribiendo hoy en día y que no lo podemos hacer solos, sino que lo necesitamos hacer por medio del Espíritu Santo, papá. Yo oro para que tu presencia nos llene y que siga trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.